Buenos días, Ujú. estimados docentes y compañeros. Somos el grupo número 1 del curso de Ética y Deontología y en esta oportunidad nos toca realizar 4 entrevistas a especialistas de la psicología en diferentes áreas, hablando acerca de lo que son los dilemas éticos respecto a nuestra profesión. Empezar en todo caso con las preguntas de introducción. Licenciada, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Fresia. Mi nombre es Jennifer Guadalupe Bolívar González. Soy psicóloga habilitada colegiada en nuestro Colegio de Psicólogos del Perú con una colegiatura número 45410. Gracias. Disculpe, licenciada, ¿en qué institución o centro laboral trabaja actualmente? Estoy actualmente trabajando en salud en el Centro Médico de Urcos como psicóloga, justamente dedicándome a la atención asistencial a los pacientes. Disculpe, ¿cuál es el área de su especialidad? Mira, te comento un poquito, Fresia. Yo estoy ya culminando con la especialidad en terapia cognitiva conductual y terapia emotiva racional. Una pregunta más, ¿podría por favor brindar el tiempo de experiencia laboral? Actualmente estoy trabajando acá en la salud ya 3 años. Perfecto, licenciada Jennifer. Bueno, ahora pasamos a lo que son las preguntas relacionadas a la ética. La primera pregunta sería, ¿por Ujú. qué cree usted que es importante la ética dentro de la profesión del psicólogo? Ya. Mira, para comenzar, esa pregunta es algo muy importante porque cuando nosotros los colegiados nos habilitamos, justamente recibimos capacitaciones y no solo eso, en nuestra etapa preprofesional también recibimos lo que es pues una inducción al código de ética. ¿Por qué sería importante? Porque la labor de un psicólogo, al igual que la labor de un médico, es muy importante porque dentro de esta situación estamos nosotros acompañando a un paciente frente a una situación estresante o traumática para el paciente. Entonces, nosotros tenemos que ser ¿qué? Responsables, tenemos que ser conscientes de qué, de la situación en la que se encuentra el paciente. Tenemos que demostrar nuestra empatía y brindar justamente todos nuestros conocimientos para que el paciente se sienta pues seguro y se sienta bien con nosotros. Perfecto, gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué opina de las pseudoterapias? Mira, justamente hablando de las pseudoterapias, en la escuela de pregrado a nosotros nos han dado varias atenciones, varias, ¿cómo te podría explicar? Capacitaciones respecto a estas pseudociencias. Y las que, por ejemplo, yo más que todo he podido escuchar son acerca de la programación neurolingüística, sobre lo que son las constelaciones familiares, sobre lo que es un coaching, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la psicología, pues es una ciencia que ahora actualmente está comprobada las técnicas y las herramientas que nosotros aplicamos con nuestros pacientes. Sin embargo, estas pseudociencias simplemente se están basando en lo que es empirismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pretendo decir con esto? Que, por ejemplo, las pseudociencias sí pueden ayudar a algunas personas, sí, sí pueden ayudar a algunas personas desde mi punto de vista, pero tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene maneras distintas de interpretar cada situación en la que nosotros los profesionales intervenimos, ¿sí? Es por eso que yo prefiero utilizar ciencia que esté comprobada. Perfecto, gracias. La otra pregunta sería si usted conociera algún colega que está faltando al principio ético dentro de nuestra profesión, ¿qué es lo que haría? Lo que a nosotros nos informan, cómo a nosotros nos capacitan, es justamente que nuestra labor como profesionales en psicología es informar, es reportar acerca de esta falencia que está teniendo nuestro colega, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi amiga es mi colega? Mi amiga es la que está cometiendo de repente alguna falencia, está incumpliendo con el código de ética, de repente se enamoró de su paciente, de repente está teniendo una relación amorosa con un paciente, pues nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es primero, pues establecer el margen de error que hay en esta situación, ¿sí?
Y continuamente nosotros tendríamos que informar. Es nuestro deber informar al Colegio de Psicólogos. ¿Por qué seríamos cómplices si nosotros sabemos de esta falencia y hacemos un caso omiso a esta situación? La otra pregunta sería, ¿podrías, por favor, elaborar como que ejemplos en relación a la beneficencia y el otro ejemplo sería la maleficencia? Ya, mira, Fresia, estos dos principios que tú me estableces ahorita son justamente principios que se tocan en nuestro código de ética, ¿ya? Y lo primero que tenemos que establecer es que ambos principios buscan, principalmente lo primero que ellos buscan es hacer el bien y no hacer el daño. Cuando nosotros hablamos del principio de beneficencia, directamente nos estamos enfocando a buscar el bienestar de nuestro paciente, a buscar el bienestar de repente de grupos sociales, comunidades, instituciones en las que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué ejemplo podría venir ahí? Podríamos, por ejemplo, nosotros establecer un plan de intervención con una madre gestante que actualmente no recibe el apoyo de su pareja, pues es una paciente que constantemente va a estar en un estado emocional cambiante y que es algo que no va a hacer bien al bebé. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como profesionales en la salud mental? Que esta paciente justamente comience a llevar este tipo de situaciones de la manera más adaptable. Buscamos su bienestar de la paciente. Cuando hablamos ya también del principio, el segundo principio que tú me tocas, que es el de, también se enfoca ¿a qué? A evitar causar daño en el paciente. Ese es su objetivo, que nosotros como profesionales de la salud no causemos daño en el paciente cuando ejerzamos nuestra profesión, nuestras habilidades, nuestras técnicas, ¿sí? Un ejemplo de esta situación sería que sería una intervención psicológica en una persona, por ejemplo, que viene con una impulsividad al máximo, que comienza a agredir a otras personas, ¿no? Entonces, buscamos que esta persona comience a controlar sus estados de ánimo, ¿sí? Sin causar daño en esta paciente. Muchas gracias, licenciada Jennifer, y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Que tenga un buen día. Cuídate. Psicólogo, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Porque la ética nos va a dar las luces en ese camino de tratamiento para con las personas que trabajamos. Solamente son las conductas morales visibles, a diferencia de la ética, que son los principios rectores que manejan nuestra vida, ¿no? Sin ética, nuestra praxis laboral precarizaría a las personas, ¿no? Entonces, es fundamental tener una formación ética para los psicólogos y las psicólogas, porque todo el tiempo estamos trabajando con personas. ¿Qué opina de las pseudoterapias? Han proliferado múltiples enfoques y modelos y lamentablemente hoy tenemos que hablar de una psicología basada en evidencia. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque la ciencia está basada en evidencia y no es posible que nosotros como psicólogos, psicólogas, ustedes como estudiantes de esta bonita ciencia, tengamos que decir que nuestra ciencia está basada en evidencia. Es decir, no existe psicología que no esté basada en evidencia, porque si no está basada en evidencia, no es psicología. Ahora, la psicoterapia está basada en modelos, ¿no? En modelos psicoterapéuticos. Y esos modelos psicoterapéuticos tienen fundamento epistemológico en las diferentes psicologías que encontramos. Las pseudoterapias abundan, se hacen muy visibles, muy comerciales y mucha gente inescrupulosa gana dinero aprovechándose de otras personas. Entonces, todos los pacientes necesitan saber siempre qué modelo está usando su terapeuta, su psicólogo, cuál es la evidencia, la efectividad que tiene detrás, y nosotros los terapeutas tenemos que dar esa información. Si usted conociera a algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría?
Esa es una pregunta muy interesante. Un colega está incumpliendo un principio ético, lo primero y básico y elemental es confrontarlo directamente sobre lo que está pasando. Y confrontarlo no significa juzgarlo, sino más bien ayudarle, ¿no? O sea, finalmente, ¿para qué lo hacemos? ¿Para señalarlo, para decirle que algo está mal y hacer lo que caiga? ¿O lo hacemos para ayudar en su crecimiento? Porque si él hace algo que va en contra de nuestra ética, no solo queda mal él, quedamos mal todos los que estamos en el gremio. ¿Podría dar un ejemplo de cada uno de... Tengo dos principios, el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. En el principio de la beneficencia implica el hacer el bien, ¿no? O sea, como psicólogo clínico tendría que siempre pensar en hacerle bien a mi paciente, ¿no? Actuar de buena fe, actuar con las mejores intenciones siempre, como una obligación moral. Y con respecto al principio de no maleficencia, tiene que ver con, si no vas a hacer el bien, mínimamente no hagas daño, pues, ¿no? Mínimo no se mide entre hago algo bueno o hago algo malo. Eso no puede ser el mínimo entre profesionales psicólogos. El principio de no maleficencia es, bueno, si no vas a hacer el bien, entonces no hagas daño. Ese es el principio de maleficencia, ¿no? Entonces, actuar de tal manera que no dañe a nuestro paciente, ¿no? Nosotros como psicólogos y psicólogas no estamos obligados a atender a todas las personas que vienen. Podemos decir, hasta aquí, yo no te puedo atender a ti, pero también podríamos, por ejemplo, en ese principio de no maleficencia, te puedo recomendar a alguien que sí te va a ayudar. Entiendo que yo no puedo ayudarte y te das cuenta, ¿no? Y en el principio de beneficencia, un ejemplo podría ser no sobreinvolucrarme con mi paciente, porque inevitablemente se establece un vínculo, se establece una relación entre el paciente y el terapeuta, y entonces uno sabe que la paciente o el paciente no viene a buscar una relación sentimental, viene por ayuda. Pero si yo como psicólogo me involucro sentimentalmente y comienzo a tener una relación sexoafectiva más allá del proceso terapéutico, no estoy actuando a favor de mi paciente, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que tener mucha claridad en esto para no caer en estas situaciones que dañan nuestra imagen, ¿no? Muchas gracias, psicólogo. Con esto acabarían mis preguntas. Gracias. Estamos con la psicóloga Ani, quien nos ha aceptado gustosamente una entrevista. Ani, para empezar, quisiéramos preguntarte tus datos, en qué institución trabajas, cuál es tu especialidad, el tiempo en el que te encuentras trabajando y por último también el número de tu colegiatura, si nos podrías proporcionar. Buenas noches, Mirta. Bueno, mi nombre es Ani Yulisa Chapagaule, ya soy psicóloga, también soy docente, trabajo en una institución educativa, José Carlos Mariátegui, aquí en la ciudad de Ica, ya, y bueno, el número de mi colegiatura es 42801, ¿no? Ya como docente sí llevo laborando 9 a 10 años más o menos, y como psicóloga en el campo educativo 2 años más o menos. ¿Cuál es tu opinión acerca de la importancia de la ética, ¿no? En la profesión del psicólogo? La ética ya del psicólogo es fundamental, ¿no? Que hay que ser conscientes de la importancia del profesional, ya que muestra aquellos límites también, ya, pero aquellas acciones que también podemos realizar como profesionales, ¿no? Por tanto, pues como buen profesional, la ética también nos ayuda a nosotros a ejercer nuestra profesión sobre los principios básicos de la moral, distinguiendo entre lo bueno, lo malo, y por supuesto, pues respondiendo a una serie también de valores para poder ejercer con credibilidad, postura y orientación, ¿no? En busca del bien también de los otros, ¿no? ¿Y te ha pasado que en el transcurrir de tu profesión te has encontrado, bueno, quizás con colegas que no cumplen estos principios éticos? Hasta el momento, afortunadamente, no me he encontrado con un profesional que haya de repente
faltado a la ética, ¿no? Ujú. Pero como te decía, como psicólogos pues surgen conflictos éticos ya que no pueden ser resueltos por pura intuición, sino que necesitan de un método de análisis específico que también facilite la buena praxis, ¿no? Es importante la confidencialidad, ya que es uno de los ejes centrales del trabajo técnico y ético como psicólogo. Entonces se requiere pues perseverar siempre la información conocida y transmitida por el paciente, así como la confianza que éste pues, deposita, ¿no? En nosotros como profesionales, ¿no? Claro. Porque ya mantenemos siempre un vínculo ya terapéutico, entonces no mantener la confidencialidad de los datos pues supone romper el secreto profesional también, ¿no? Entonces, Claro. información que como psicólogos obtenemos de otras personas en el desempeño de nuestras funciones profesionales, pues se considera información estrictamente confidencial. Entonces, los psicólogos tenemos la obligación de respetar y salvaguardar esa información preservando pues intacto el secreto profesional, ¿no? Y si pues se vulnera, yo creo que tendría que ser reportado de manera inmediata, ¿no? ¿Qué opinas de estas pseudoterapias, no? Desde escoger algún tipo de tratamiento, ¿ya? Pero se les sugiere pues que pregunten, ¿no? Que investiguen, que se informen, ¿no? Que se informen bien, claro, antes de decidir si poner pues todas sus esperanzas y recursos pues en dichos procedimientos, ¿no? Porque no tienen un valor científico. ¿Tú crees como psicóloga que has aportado o cómo has aplicado este principio de beneficencia, ¿no? Si nos podrías dar algún ejemplo y lo contrario también, ¿no? Ya hemos resuelto de repente el tema de la ansiedad con este paciente, ¿no? Sería bueno ya dar por terminado ya la terapia, ¿no? Y darle al paciente pues ya el alta, ¿no? Eso sería en el caso del principio de beneficencia. En el caso del principio de no maleficencia, pues este principio se debe evitar causar más que nada un perjuicio a sus pacientes, ¿no? Entonces, con su actuación, ya que este es un deber ya imprescindible y básico que debe pues estar presente en cualquier caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso como psicóloga educativa, ya si se me presentara algún caso de que un niño, ¿no? Tiene algún problema de repente, ¿no? Para poder ayudarlo, de repente tiene algún tipo de condición, ¿no? Entonces se tendría que confirmar con algún tipo de diagnóstico a través de algunos test que podemos aplicar, ya, entonces, si de repente el niño, pues, sí presenta esta condición, pues, no, hay que ayudarlo, apoyarlo, ya, trabajar con los padres de familia también. Gracias, sí, que tengas buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti.